Gracias a la apuesta de los productores y sobre todo la pasión, se estima que la Argentina, si se dan las condiciones agroclimáticas necesarias a esta campaña, alcanza las 20 millones de toneladas de trigo. Pero más allá de producir, hay que saber vender. Es por eso que a continuación Diego de la Puente, de la empresa Novitas, hace un análisis pormenorizado de la situación del mercado nacional e internacional de granos para tener en cuenta cuándo cubrirse. Están dadas las condiciones para que la 2018-2019 sea una buena campaña para el trigo, con una superficie dentro de la media histórica y tecnología aplicada para aumentar los rindes. Habrá que ver si acompañan los mercados. Diego de la Puente analiza los datos iniciales. Venimos de un año con exceso de agua, fines del año pasado. Después tuvimos un verano muy seco, el más seco de los últimos 60 años. Terminamos con lluvias, con inundaciones, con lo cual todo eso de alguna manera hace que el año sea raro porque para poder arrancar la campaña el productor estaba durante la sequía pensando el impacto que eso iba a tener hacia, digamos, la cosecha gruesa y después cómo iba a arrancar la fina. Había mucho entusiasmo porque los precios incentivaban la siembra, pero estamos con esta situación de nuevo con exceso de lluvia, si se podía sembrar, si íbamos a poder sembrar o no se iba a poder lograr. La realidad es que hoy estamos discutiendo un área que está muy cerquita de los 6 millones de hectáreas. Eso, si nosotros miramos el promedio de los últimos 118 años más o menos, está en el promedio. Después de haber tenido hace 4 o 5 años atrás la peor área sembrada de la historia, pero si yo te pudiera mostrar una gráfica de los últimos 100 años o 118 años, en realidad para ser exactos, estamos parados sobre el promedio histórico. Esos casi 6 millones de hectáreas o 6 millones de hectáreas estaría, digamos, dentro de ese promedio de años que te estoy diciendo. ¿Y cuál es la estimación de producción de trigo para esta campaña si se dan las condiciones ambientales favorables? Ahora tenemos una semana con un pronóstico de mucha lluvia, con lo cual eso es bueno para el trigo en esta instancia porque ya te va dando esa respiración que necesita, digamos, el productor y que necesita el campo como para atravesar una primavera que venga, que sea benévola, ¿no? En Novitas estamos en una estimación de entre 19, 19 y medio. Hay estimaciones hablando de arriba de 20. Si todo viene bien va a ser una buena cosecha en función de ese área. Respecto a la calidad y la localidad, también está muy vinculado, muy en línea con lo que el productor está viendo este año. Por ahí con un valor de $190 a cosecha, después de haber visto $200 a cosecha durante bastante tiempo, para un trigo cámara, ¿no? Que no tiene calidad y que te diría que en el mundo es un trigo forrajero. El productor apunta a kilos multiplicado por ese valor, digamos, ¿no? Entonces, siempre, por supuesto, está que el productor y está en las zonas, ¿no? El sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se apunta a un trigo de mayor calidad, pero te diría que en general, y ruta 5 al norte, digamos, ¿no? O sea, la zona triguera donde con el trigo se compra plata, ¿no? O sea, vos comprás plata a fin de año, y sobre todo un año como este, donde la sequía nos pegó mucho, hay muchos productores que van a llegar a fin de año muy ahogados financieramente. Entonces, el hecho de tener, digamos, un negocio que sea rentable, con buen quilaje de trigo y vendido a buen precio, es un buen negocio. Entonces yo diría que este año se apunta más a los kilos que a la calidad. El analista de mercados pone bajo la lupa qué está ocurriendo en los principales países productores de trigo. Ya veníamos trayendo el problema de la sequía que tuvo Estados Unidos en las planicies centrales, básicamente al trigo de invierno, que es el trigo o la producción de trigo de Estados Unidos más importante. Tuvieron una sequía muy fuerte, ahí en la zona de Kansas, Oklahoma, Texas, que termina impactando en un 25%, digamos, un 25% menos de producción, lo cual ya al trigo le genera un golpe en el precio y un golpe en donde, si bien la demanda no tiene la dinámica que tiene el maíz, mucho menos la de la soja, el hecho de Estados Unidos ser uno de los principales exportadores mundiales de trigo, haber perdido un 25% de producción, no es un tema menor. A lo que se le está sumando ahora, en este momento, todos los problemas que tuvo Europa del Este y la ex Unión Soviética, ¿no? Particularmente Rusia. Se está hablando de una pérdida de 20%, 22%, siendo Rusia hoy el principal exportador mundial de trigo. Si bien no exportan trigos de alta calidad, son trigos más bien blandos, pero la realidad es que es el principal exportador mundial de trigo. Razón por la cual esa situación hace que cuando vos ves la tremenda baja, la brutal baja que tuvo el precio de la soja o el maíz, pero sobre todo la soja, el trigo, a pesar de ser el más débil de todo el complejo, digamos, de granario, porque no tiene la misma dinámica, no tiene, o sea, la dinámica de la demanda, ¿no? Me refiero, no tiene la demanda de China, no tiene la demanda de los biocombustibles, siempre es el producto
más débil de todos. Sin embargo, este problema de oferta es el que lo está manteniendo y lo está sosteniendo. Por eso que nosotros vimos acá en la Argentina un valor del trigo que arrancamos en $200, después termina bajando a 175, 170, estuvo ahí algunos días muy poquititos, y ahora está de nuevo en 190, ¿no? Eso es lo que te empuja el trigo, digamos, a nivel de exportación, el trigo FOB local, y que se traslada después al precio del productor, al precio FAS, es justamente ese sostenimiento que está teniendo a nivel internacional como consecuencia de estos problemas climáticos que hay en estos países que mencionamos, ¿no? Particularmente en Rusia. ¿Por qué decís que hay un primer tiempo y un segundo tiempo para la venta de la cosecha de trigo argentino y cuáles son los valores que podrían obtenerse? Históricamente en la Argentina siempre hemos tenido dos tiempos muy marcados, ¿no? Un primer tiempo, cuando la cosecha es voluminosa, en donde vos tenés que vender trigo fuera de Brasil, y básicamente hoy no solo tenemos los países del norte de África, particularmente Argelia, que es uno de los grandes importadores de trigo argentino, sino que también le vendemos mucho trigo al sudeste asiático, al resto del sudeste asiático, ¿no? Estos países de Vietnam, Filipinas, Singapur, Tailandia, que están creciendo a un ritmo muy fuerte su economía y obviamente consumen más trigo, como todo el resto de los granos. Y después tenemos un segundo tiempo en donde, en la medida que se te va agotando ese saldo exportable fuera de Brasil, Brasil se va dando cuenta que el trigo que te queda es el que él necesita, entonces, ¿qué hace? Como nosotros tenemos un arancel del 10%, lo que hace es te paga el arancel para que vos te vayas a un valor de exportación, a un precio FOB un poco más arriba del resto, y ya ese valor no le vendés a más nadie, porque ya ese valor Argelia puede comprar trigo en Estados Unidos, el resto del sudeste asiático puede comprar trigo en Rusia o en Europa o en Australia. Entonces es como que vos te vas quedando fuera de competencia y para el único que te quedas competitivo es para Brasil. Este año particularmente, lo que estamos viendo muy preliminarmente es que el ritmo de ventas de trigo al exterior, de trigo nuevo, está siendo fuerte. Hoy tenemos casi 3 millones de toneladas ya vendidos a principios de julio, lo cual implica que cuando llegue esa cosecha no podés tener más allá de 5 o 6 millones de toneladas compradas por la exportación. Si vos llegás a diciembre con 6 millones de toneladas de trigo comprado, lo más probable es que la exportación en ese momento no quiera comprar más trigo en cosecha, porque físicamente no tiene la capacidad, la logística para poder embarcarlo todo junto. Lo que puede pasar es que entonces en ese momento, en enero, si hay mucho trigo comprado, el precio afloje un poco para después recuperar más fuertemente fuera de cosecha. Cuanto más trigo tengamos vendido a cosecha, y ese número sale todas las semanas, más presionado puede estar el trigo en cosecha y más rápidamente después puede lograr desacoplarse cuando lleguemos a marzo, abril, mayo, etc. De la Puente analiza la paleta de opciones que tienen los productores para mantener un precio de piso a cosecha. El que tiene que vender trigo en cosecha a $190 claramente es una muy buena alternativa. Puede vender, puede comprar puts, que hoy te dan por ahí pisos de 170 y pico, casi cercanos a los 180. Son pisos, ¿no? Si el mercado sube, acompañas. Lo ideal sería que para el que vende trigo en enero poder ir a buscar calls, o sea, palanca, a partir de mayo o julio. Todavía no hay opciones, digamos, operando sobre esas posiciones, pero bueno, en todo caso hay que estar atento para poder hacerlo. Y el que no necesita vender trigo en cosecha, bueno, se puede quizá arriesgar, siempre muy atento, porque esto que yo voy a decir no debería decirlo, ¿no? O sea, uno tiene que ir, un productor es un administrador de riesgo en definitiva, productivo, comercial, financiero, etc. Entonces yo lo que tengo que recomendar es que siempre esté cubierto, pero en todo caso yo lo que digo es para aquel que tiene capacidad financiera, no necesita vender y puede esperar un momento, bueno, hay que empezar a mirar muy de cerca los pases que hay entre el precio del trigo enero respecto del trigo mayo, del trigo julio. Entonces ahí uno va a ir viendo si ese pase en dólares amerita que espere para vender o vendo a 190 enero y después veo cómo le pongo para.